Conferencia número 8. Los medios del Cordero. La vida cristiana se vive de un momento al otro y al otro. No se trata solamente de ir a misa los domingos o de orar por la noche al acostarse. Fuimos bautizados, es decir, totalmente inmersos en Cristo, y desde aquel momento, a cada instante, esa es la vida que nos toca llevar. Si yo quisiese ahora mismo salir por esa puerta, tendría que saber cómo abrirla. Tendría que bajar del púlpito donde estoy ahora y caminar en cierta dirección, adelante hacia allá, luego hacia la izquierda y luego hacia la derecha, según lo que dispuso quien construyó este edificio. Por último, tendría que alzar la mano y empujar la puerta. A cada momento, la vida humana es un continuo escoger del medio que se requiere para conseguir algo. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes quiere anotar en una libreta lo que voy diciendo, es preciso que tenga una libreta y que se busque lápiz de escribir, una pluma estilográfica o un bolígrafo. Así es la vida humana, una continua opción entre diversos medios para conseguir fines, sean estos grandes o pequeños. Así nomás. Pero digamos que quiero salir por esa puerta y la manera que selecciono para ello es tirar y desparramar todos estos papeles. Por supuesto que no alcanzaría mi objetivo de salir de la habitación, porque tales medios no me llevarían a ninguna puerta. O digamos que ustedes quieren anotar en un papel algo que les estoy diciendo, pero optan por silbar en vez de escribir. ¿Acabarían escribiendo una anotación? Claro que no. Entendámonos. Exagero con estos ejemplos sencillamente para señalar algo que les llame la atención. No es posible realizar tarea alguna si no se escogen los medios que permiten hacerla. Aunque esto suene repetitivo y evidente, a lo que voy es que si no se escogen medios como los de Cristo, no se puede optar por vivir como Cristo. Dicho sea en otras palabras, si la Iglesia escoge medios que no son como los de Cristo para llevar a cabo su labor, que sería oponerse a la guerra, a la pena de muerte, a la codicia, no puede actuar como Cristo. La cristiandad está llena de gente que quiere a Cristo, pero no desea imitarlo. La pura verdad es que abandonarse a Cristo no consiste meramente en arrodillarse ante el altar diciendo: Jesús, me abandono a ti. Puesto que la vida cristiana ocurre en todo momento, nunca hay un momento en que no seamos cristianos. Abandonarse a Cristo significa abandonarse en todo momento a los medios que Él usó. Es por eso que la pregunta más sencilla de la vida cristiana resulta ser: ¿qué haría Jesús en esta situación? Pero créanme, escoger los medios de Cristo en un momento determinado requiere abandonarse a Jesús. No es siempre fácil hacer lo que suponemos que haría Jesús. De hecho, puede ser tan difícil como el martirio. Piensen sobre eso. La manera que el mundo emplea para enseñárnoslo desde que estamos en la cuna no es la de Jesús. Ahora bien, supongamos que además de simplemente molestarnos de palabra o con gestos, alguien nos ataca físicamente, nos roba algo, nos hiere de alguna manera, y poco después, días, horas o minutos, tenemos la oportunidad de devolverles el mal que nos hicieron hablando sobre ellos o con ellos.
Ahí, en ese instante, podemos escoger. Nada de extraño tendría en nuestra sociedad que les denunciásemos, criticásemos y condenásemos. Eso es, ponlos en su sitio, nos dirían exhortándonos. Haz saber cuán malvados son, desquítate. Pero Jesús dice otra cosa. Ora por tus perseguidores, no te vengues, no les pagues con la misma moneda, ama a tus enemigos. Y por consiguiente es en ese preciso instante cuando podemos hablar con o sobre el otro o la otra, con o sobre la persona que nos ha herido, que tenemos la oportunidad de escoger de verdad entre los medios mundanos y los de Cristo. Eso es lo que sucede a lo largo de la vida en asuntos chicos y grandes. Abandonarse a Cristo significa abandonarse a los medios que empleó Cristo. La pura verdad sea dicha, a menudo tenemos que morir, al pie de la letra morir, dejar que muera el ser que se ha nutrido dentro de cada uno de nosotros, si en ese momento seguimos los medios de Cristo. Creo que es de suma importancia discutir este concepto, el de los medios, para captar cuánto significa, pues es fundamental e inescapable que vivamos nuestra vida cristiana según los medios cristianos por los cuales optamos. Tendremos las mejores intenciones del mundo, pero todo se reduce a la pregunta, ¿qué haré ahora, en este momento? ¿Haré lo que aquí haría Cristo y así le sigo, empleando sus medios? ¿O le abandono ateniéndome a medios mundanos en el momento? Pero entremos a nuestro tema de hoy, que esencialmente consiste en discutir la relación entre medios y fines, los fines que perseguimos y los medios que nos sirven para lograrlos. Hemos oído muchas veces la expresión que dice, el fin no justifica los medios, y la conocemos bien, pero no es por ahí que deseo empezar. Quiero más bien empezar con lo que declaró una vez el Mahatma Gandhi, a saber, los medios son los fines en embrión, porque obtenemos fines según los medios que escogemos. Y añadió Gandhi, es la ley férrea del universo moral, con que revisemos ese concepto. Lo que Gandhi quería decir es que en la vida real como la vivimos, hay una conexión irrevocable entre los medios que seleccionamos y los fines que conseguimos. Tan consistente es tal conexión que no hay manera de quebrarla en el universo moral de nuestras vidas. Los medios son los fines en embrión, es decir, en su puro comienzo. Eso mismo dijo Jesús, cosecharás lo que siembres, aunque en otras palabras. Si siembras maíz, cosecharás maíz. Si trigo, trigo. Eso es. Claro está, a la gente le gusta la propaganda. Propaganda sería sembrar maíz y recoger maíz, pero llamarlo trigo. Mera ilusión, algo irreal. Si tienes maíz, no otra cosa. Aunque le llamemos trigo, no deja de ser maíz. Es pura propaganda decir algo distinto, y la propaganda en este caso carece completamente de significado. Gandhi no se preocupó de hacer propaganda, sino de decir la verdad. Con cosechar lo que sembramos, Gandhi significaba que si queremos ser veraces con nosotros mismos y vivir en una comunidad veraz, es indispensable que empleemos los medios de la verdad. Cada mentira que digamos, por pequeña que sea, destruye el ser veraz
o la comunidad veraz que deseamos. La relación entre medios y fines es consistente, estable, sólida, y todo se viene abajo cuando los medios son falsos, cuando se miente. Si queremos ser pacíficos, si deseamos que nuestra comunidad ame la paz, lo haremos mediante la paz. La guerra nunca promueve la paz. ¿Por qué? Porque los medios han de ser consistentes con los fines y no hay relación consistente entre guerra y paz. No obstante, mucha gente dice lo contrario. Es más, incluso llaman paz a la guerra. Recordemos lo que aconteció hace algunos años en lo que una vez se llamó Yugoslavia. Estalló una guerra entre las diversas etnias de aquel país y por 5 años se entremataron, destruyendo, ultrajando y mutilándose mutuamente. Recurrieron día tras día a los medios de la violencia, del odio y la venganza. Pero al fin y al cabo, en asuntos como ese, los poderosos, los, entre comillas, importantes, los matones firman un tratado de paz. Ahora bien, ¿es posible que con firmar en un papel haya paz? No es posible. Cuando nos dedicamos por 5, 6, 7 años a derramar sangre y a ultrajar, regresaremos a nuestros hogares felices y contentos y bondadosos y mansos y tiernos. ¿Dormiremos bien? ¿Cómo nos relacionaremos con nuestros hijos luego de haber matado o ultrajado a esposas e hijas de otras familias? ¿Cómo trataremos a nuestras propias esposas e hijas? ¿Cómo regresaremos a casa a encararnos con los nuestros? La guerra no trae paz. Eso de que se firma un tratado de paz cuando termina una guerra y que el tratado trae la paz es un infundio que se inventan los mandamás para su propaganda. La guerra de Vietnam concluyó, se supone, en 1975. 56,000 soldados estadounidenses murieron allí. 56,000. Ahora bien, en los años subsiguientes, 2 veces más que 56,000 cometieron suicidio. Sabemos esto solamente por una razón, y es que ya, para estos tiempos en que vivimos, no es tan fácil como antes encubrir la verdad, a saber, que las guerras traen consigo una horrible secuela de trastornos mentales y de ruina económica y moral de familias. No hay paz después de una guerra, de modo que volvamos a lo que decíamos. Si deseamos ser pacíficos y vivir en una comunidad pacífica, es imposible no hacer caso a medios pacíficos para conseguirlo. Medios pacíficos, esto es, los medios de la verdad. Si queremos ser no violentos y convivir con gente no violenta, es preciso emplear los medios de la no violencia. Cada acto violento deshace al ser y a la comunidad no violentos. Si deseamos ser amorosos y participar en una comunidad amorosa, es ineludible hacerlo con amor. Pero no obstante, puedo asegurarles que la inmensa mayoría de los que se comunican con nosotros por los medios noticiosos, porque son políticos de profesión o porque ocupan algún cargo en las iglesias, lo que hacen es intentar comunicarnos que sí podemos construir realidades con sentimientos contrarios a los del amor que enseñó Cristo. Alegan, dicho sea en otras palabras, que podemos sembrar maíz y cosechar trigo, que podemos sembrar violencia pero cosechar paz. De ninguna manera. ¿Acaso no lo dice el refrán, cosecharás lo que siembres? Y esa es la dificultad. El reino de Dios se crea solamente con los medios de Dios. ¿No es eso lo que se supone que hagamos como cristianos en esta vida?
que construyamos con Jesús el reino de Dios. Y eso únicamente es posible con los medios que Jesús nos recomienda. Digan lo que quieran filósofos, políticos y periodistas. Solamente Jesús sabe cómo hacer ese reino realidad. Decir, por lo tanto, no emplearé los medios que Jesús nos indica en los evangelios, pero sí usaré medios que no son de ese reino, es totalmente absurdo. No obstante, así es como hablan muchos. Llegados a este punto, de veras es muy importante entender cuán profunda y poderosa es en la vida humana la realidad de los medios, para el bien o para el mal. Por lo general no pensamos mucho sobre ese tema en nuestra vida espiritual. Preferimos decir, eso no es cierto, es mentira, o es esto o lo otro, o no es tan importante. Y así despachamos de nuestra conciencia pensamientos hondos que nos harían proceder con cautela. Pero Jesús nos asegura que de un momento al otro, nuestra tarea es preferir y escoger medios que sean como los que Él empleó, si vamos a vivir una vida que se inspire en la suya. En otras palabras, y refiriéndonos a la aparición que ocurrió aquí en Knock, Irlanda, si ustedes se proponen crear una comunidad del Cordero, solamente pueden emplear los medios del Cordero, no los del lobo. Con que consideremos con suma atención todo este asunto de los medios y los fines, en cuanto se relaciona con nuestra vida espiritual tan personal y nuestra vida comunal. No se trata de asir la vida con hilos, sino con fuerzas que ni siquiera nos imaginamos. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre. Según dijo Henry Adams, cito, un maestro nunca sabe hasta dónde alcanzará su influencia. Podría afectar la eternidad. Cierra la cita. Tomemos, por ejemplo, el caso de un muchacho que es discípulo tuyo, tú, maestro o maestra, en tu curso de geometría. Ese muchacho empezó el año escolar como cualquier otro estudiante, pero pronto te diste cuenta que no es ningún as en la materia. No le entra. Pero tú, maestro dedicado, te esmeras, le dedicas a este jovencito más tiempo que a los demás, repasas con él, le explicas y reexplicas, te revistes de paciencia sin favorecerle indebidamente. Pero no obstante, el muchacho progresa muy poco. Concluye el año escolar y le das la calificación que se merece, la más pobre sin que fracase en el curso. Te despides de él con cariño, le deseas suerte en sus estudios venideros, pero sabes bien que aunque llegue a descollar en algo más tarde, seguramente no será en geometría. Pasa el tiempo, sin embargo, y alguna vez, digamos 12 años más tarde, algo ocurre en la vida de tu ex discípulo que le recuerda un dicho tuyo, un consejo, un comentario, algo que le indicaste cuando le enseñabas geometría. Y aquel dicho tuyo, aquel consejo, aquel comentario que de improviso recuerda, le lleva a tomar una decisión buena o mala que de otro modo no hubiese tomado. Así es la vida, así funciona a diario. Algo de lo que hacemos o decimos en lo presente, en el momento actual, resurge o repercute en nosotros mucho más tarde para influirnos o inducirnos a recapacitar o a modificar nuestro parecer o nuestra conducta, como si ondas invisibles viajasen por el ámbito de nuestra mente y de nuestra memoria sin que pudiésemos reconocerlas y activasen algo en nosotros para bien o para mal mucho, mucho más tarde.
¿A cuántos de nuestros conocidos no hemos hablado sobre la maldad que hemos hecho juntos o cada uno por su cuenta? Maldad en que han o hemos participado o de la cual han o hemos sabido, y 10 o 15 años más tarde vuelve de pronto a guisa de pensamiento o de cualquier otro modo. Con los actos de bondad pasa lo mismo. Ya he mencionado en estas charlas al rabino Abraham Eshel, quien dirigiéndose a la comunidad judía escribió lo siguiente, cito: la mayor parte de lo que importa en la vida sucede en el lado invisible de la existencia. Cierro la cita. No vemos lo que pensamos, no vemos cómo nos mueve interiormente la belleza, no vemos al miedo. Todo está aquí adentro, en nuestras mentes. Todo es invisible, pero va por caminos que desconocemos y nos afecta. Sí, nos afecta. Yo era amigo de un hombre que se crió conmigo en el mismo ambiente en que me crié y que se hizo abogado junto conmigo. Sí, yo fui abogado hace años. Llevábamos tiempo sin vernos, unos 10 años, cuando cierta vez nos topamos por casualidad en una calle de Boston. Nos saludamos cordialmente y me invitó a cenar en su casa algunos días o semanas más tarde. Acepté su invitación y toqué a su puerta el día y hora señalados. Prometía ser un rato agradable, el recordar y hablar de tiempos ya idos que habíamos vivido, si no juntos, por lo menos en el mismo grupo de estudiantes. Me preguntó a qué me dedicaba y le dije. Empecé a contarle sobre todo este asunto de la no violencia cristiana, del Jesús no violento, de ir por tal sendero en nuestra vida personal, de amar a nuestros enemigos. Me escuchaba atentamente y recuerden, era abogado. Sentados a la mesa con su esposa y su hijito de 4 o 5 años, ya estábamos cenando cuando el niño volcó un vaso de agua sobre el mantel. Se mojaron platos y cubiertos, suscitándose algún barullo. Intervino su esposa para reparar cualquier daño y reanudamos nuestra conversación, cuando poco después el niño volcó otro vaso de agua. Ignoro si lo hizo adrede o si por estar jugando con el vaso lo virtió accidentalmente. Lo cierto es que su padre, mi amigo, se puso de pie, dio varios pasos hacia donde estaba sentado su hijo y sin decir palabra le asestó una pescozada. Imagínense el ruido y la gritería. La madre acudió a calmar a su hijo y se lo llevó a otra parte de la vivienda. Mi amigo regresó a su silla y reanudó su conversación como si tal cosa. A estas alturas no he mencionado aún que mi amigo es un hombrón, pesa por lo menos 100 kilos. Para él aquello no fue más que uno de esos momentos. En realidad fue embarazoso. Pónganse en mi lugar. Supongamos que cualquiera de ustedes habla amigablemente con alguien que también es católico. Se han conocido desde que eran niños. Hablan animadamente sobre la no violencia de Jesús y de pronto vuestro camarada de juventud se pone de pie y agrede a su hijo. En verdad se trata de uno de esos momentos. Meses más tarde volví a toparme con mi amigo. Otra vez nos saludamos cordialmente y él tomó la iniciativa de recordarme el incidente que suscitó su hijo. ¿Recuerdas aquella noche que cenabas con nosotros en casa y Paquito, que así apodaban al niño, volcó 2 vasos de agua sobre la mesa? Sí, respondí, claro que lo recuerdo. ¿Recuerdas que me puse de pie, fui hasta donde él y le di un manotazo? Por supuesto que también lo recuerdo, le contesté. Pues mira, Charlie, permíteme que te diga lo siguiente. Paquito no ha volcado más ni un solo vaso, pero si yo te hubiese escuchado
a ti y a toda esta basura sobre Jesús y la no violencia. En mi casa viviríamos como en una bañera. Esta segunda vez yo no era invitado en casa ajena, de modo que repliqué, preguntándole francamente: ¿qué lograste aquella noche con pegarle a tu hijo porque había volcado un vaso de agua? Supongamos que pegarle hubiese sido el único recurso posible para ti, su padre. Incluso supongamos que tu hijito volcó el vaso a propósito. ¿Debería ser a pegarle, lastimarle, el único remedio? Tanto tú como tu esposa son las dos personas más importantes en su vida. Este muchachito les ama a ustedes incondicionalmente, y cuando te le acercaste, tan grande, enorme como eres, meramente porque eres adulto y él un niño, le pegaste, le aterrorizaste, le lastimaste. ¿Qué le dice eso sobre amar? ¿Qué le dice sobre ser padre? ¿Y qué le dijiste tú en ese preciso instante sobre Dios el Padre? Le dijiste, como dijo Jesús, que los mansos de espíritu recibirán la tierra en herencia. Le dijiste que hay que seguir a Jesús. ¿O le dijiste que lo que él realmente necesita saber en este mundo es cómo agredir a otra gente para conseguir lo que desea o se propone? En otras palabras, aparte de intentar impedir que el vaso se derramase, ¿qué otros risitos de conciencia depositaste en su ser? Ahí nos damos de frente con la realidad. De cada acto humano emanan risitos invisibles que presentimos, o visibles como los que vemos cuando un guijarro cae sobre la superficie del agua y la perturba. Cada acto humano es más de lo que percibimos, mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que alcanzará, mucho más de cómo afectará a otros seres humanos. Bien dijo el rabino Heschel que lo más importante de la vida transcurre en el lado invisible de la existencia, en mundos que no podemos imaginarnos. Esos son mundos invisibles, algo que acarrea tremendas consecuencias, los engendra. No nos gustará reconocer que así es la vida, pero así realmente es. A los políticos, a los que trabajan en los medios de comunicación y hasta a los filósofos, les agrada pensar que son ellos quienes dan dirección a la vida, pero no lo son. Ningún ser humano domina la vida. Voy a contarles algo que ocurrió hace unos años. ¿Acaso lo hayan olvidado ustedes o lo desconocen por completo? Sucedió el 9 de noviembre de 1965, fecha memorable en los Estados Unidos porque ese día, como a las 5:30 de la tarde, un mapache irrumpió en la instalación de cables de una central de energía eléctrica en la ciudad de Buffalo, del estado de Nueva York, y desencadenó una serie de acontecimientos inesperados. En cuestión de 12 minutos, toda la región nororiental de Norteamérica, desde Buffalo hacia el oeste, por la parte sur de Canadá hasta la costa del Atlántico y aún más allá hacia el sur, toda esa sección de Canadá y de los Estados Unidos quedó a oscuras por un apagón sin precedentes. El sistema eléctrico de esta vasta región, incluyendo ciudades importantes como Ontario, Montreal, Boston, Nueva York y Washington, Distrito de Columbia, quedó sin energía. A nadie nunca se le ocurrió que eso pudiese suceder. Yo estaba allí y lo recuerdo. Me encontraba en Boston College hablando con un amigo que era director de una de las residencias dormitorios del colegio universitario. Había oscurecido. De repente nos quedamos sin luz eléctrica. Mi amigo enseguida pensó que se trataba de una broma pesada que a los muchachos se les había ocurrido hacer averiando algún conmutador. Pronunciando improperios,
se levantó de su silla para reprenderles, pero no tardó en percatarse de que todos los alrededores estaban en tinieblas. El alumbrado cesó de funcionar. Solamente se veían las luces de linternas de mano o las que habían activado generadores automáticamente. En las calles, los tranvías se detuvieron. En los edificios, las escaleras mecánicas y los ascensores también. Gente quedó pillada en los edificios altos. Todo cuanto operase por medio de la electricidad paró. Todo. Y así permaneció la situación por las siguientes 8 o 12 horas. Tanto se tardó en corregirla. Pero he aquí lo más curioso y además gracioso. Y se trata de un acontecimiento médico auténtico. Entre 271 y 272 días tras el suceso, la incidencia de nacimientos en los Estados Unidos llegó a su apogeo. 271, 272 días, duración del periodo de gestación humana. El 7 y el 8 de agosto de 1966, exactamente 9 meses después del apagón, en los Estados Unidos nacieron más niños que en cualquier otras dos fechas contiguas en la historia del país. Eso ocurrió hace 30 años. Ahora mismo, 30 años después, existen decenas de miles de estadounidenses que hablan, gesticulan, piensan y hacen cosas tal como las hacen los demás, pero no estarían en este mundo de no haber sido por un mapache despistado. Es un hecho innegable. Por otra parte, donde resido, en Boston, la carretera 128 circunvala a la ciudad. En la 128 hay centros de investigación tecnológica, bioquímica u otras materias. A ellos acuden estudiantes y peritos de todo el país y del mundo entero. Y resulta que una de las compañías allí ubicadas se anuncia por televisión para atraer gente que venga a trabajar, gente que la compañía espera sea muy docta y preparada. El anuncio les dice lo bueno que es la compañía, lo bueno que es trabajar allí. Y cuando concluye, aparecen en la pantalla las siglas de la empresa, TRW, y se oye una voz que dice: únete al equipo de TRW y sentirás el poder de dominar totalmente. Y recuerden que este mensaje va dirigido a individuos sobresalientes por su educación. ¿Advierten ustedes el ardid? Que podemos dominar totalmente solo con manipular algunos medios. Pero es muy poco en verdad lo que podemos dominar. No es tan sencillo. Cada acto humano causa risitos en el agua que no sabemos si son para bien o para mal. Cruzan tiempo y espacio e influyen o influirán a nuestra propia generación, o aún a otras en lo porvenir, de maneras que no podemos imaginar. Así que esta es la pregunta. Sé cómo actuar. ¿Cómo actuar si en realidad es imposible prever todas las consecuencias de nuestros actos? ¿Cómo optar por cualquier cosa si desconocemos las consecuencias posibles? La respuesta es clara. Lo ha sido desde Abraham en adelante hasta Jesús y hasta nuestros días. Escogemos en función de lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Punto. Optamos por lo que nos parece ser la voluntad divina en el momento y dejamos que salgan y se agranden los, entre comillas, risitos en el agua. Eso lo resumió el monje trapense Thomas Merton en una oración sumamente poderosa, hablando sobre lo que es para un cristiano vivir la vida cristiana, de lo que significa estar consciente de que en todo momento hay que optar por los medios de Cristo,
de lo que es amar siempre como Dios amó, dijo Merton, cito, ante todo, lo más importante para ser buen cristiano es sentirse a gusto como ser humano, que significa sentirse bueno, y amar como Cristo amó aquí en este mundo, y estar dispuesto a aceptar que las fichas caigan como quiera, donde quiera y cuando quiera, en la seguridad de que caerán bien. Cierro la cita. La verdad espiritual en que se ampara tal confianza es la siguiente. Buenas acciones provocan resultados felices. Ten fe que así será. Si en determinado momento opto por los medios divinos, Dios se encargará de que los ricitos de agua vayan hacia buen destino, aunque de primera intención las circunstancias no parezcan favorables. Si creo que es la voluntad de Dios, Dios se ocupará de los ricitos. Imaginémonos nomás a Jesús crucificado diciendo, si hubiese estado pensando únicamente en lo que a él le sucedía, a él como persona, diciendo, esto no es lo que yo preveía. Pero de hecho, él está allí en la cruz, sufriendo explícitamente porque esa era la voluntad de Dios, que sufriese crucificado. Jesús ya ha ordenado a Pedro que reenvaine la espada. Ha aceptado la muerte. Ha perdonado en la misma cruz a sus enemigos que le destruyen. Padre, perdónales. Cristo crucificado hizo todo eso porque acataba la voluntad de Dios. Al parecer, todo había terminado y nada resultaría en consecuencia. Todo indicaba o parecía indicar que allí concluía una vida desgastada, destruida, excepto que, puesto que todo aquello acontecía por voluntad divina, todo aquello encerraba el poder de Dios. Crucificar a Jesús fue un acto insignificante para sus contemporáneos. Así lo entendían los que buscaron su muerte. Para aquella época, los romanos habían ordenado en un período de 10 años la crucifixión de unas 120,000 personas. Era un suceso tan común como son los accidentes automovilísticos en los Estados Unidos hoy día. ¿Qué importaba una crucifixión más? Pero que Jesús estuviese obedeciendo al Espíritu de Dios, obedeciendo su voluntad, eso era realmente lo importante, aunque pareciese que no. Parecía ser algo destructivo, pero he aquí que sus frutos fueron muy diferentes. La resurrección. Me figuro que la Madre Teresa resumió muy bien esta dificultad, la de ser fiel a los medios en el momento, la de abandonarse a los medios de Cristo en el momento, y la de dejar que Dios se haga cargo del resto, aunque en el momento no parezca que las cosas van de perillas. Dijo Teresa, cito, lo que me interesa es ser fiel, lo que interesa a Dios es tener éxito. Cierro la cita. Mi asunto, mi tarea, mi deber es ser fiel. Los de Dios son tener éxito. En el momento opto por actuar como Cristo y por tanto los efectos de mi decisión irán por tiempo y espacio, porque lo propio de su poder es actuar de modos que yo nunca podría imaginar. Nunca. Pero tengo fe en que será para bien. Si en el momento abandono actos cristianos, si dejo de hacerlos, seguiré echando risitos al tiempo y al espacio, pero no serán buenos, aunque a mí me parezcan buenos. Con que nos enfrentamos a una verdadera opción en términos de lo que haremos de un momento a otro. Optaremos porque nuestra decisión sea consistente, fiel a nuestra inmersión en las aguas bautismales, a nuestra inmersión en Cristo. Optaremos por abandonarnos a los medios de Cristo, a amar como Cristo amó en el momento, no importa cómo pueda afectarnos eso en el momento,
y dejar que los ricitos salgan y que Dios obre en ellos? ¿O escogeremos algún otro medio diferente de los de Cristo, aunque también causen ricitos? En verdad que se nos ofrece una opción: abandonarnos a los medios de Cristo o abandonar a Cristo. Según las palabras que se atribuyen a Santa Teresa de Ávila, cito: en este mundo Jesús no tiene más manos que mis manos, más pies que mis pies, más boca que mi boca. Cierro la cita. Eso significa que yo, tengo que escoger en el momento. Tengo que escoger si me abandono a los medios de Cristo, porque la única otra opción es desentenderse de Cristo y decir: aquí no tengo manos, ni pies, ni boca. Haré lo que haré a mi manera, haré lo que me dé la gana. Demasiado, infinitamente demasiado de lo que ha sucedido en la cristiandad ha sido desatender los medios del Cordero. ¿Para qué? Para emplear otros medios que nos procurarán artículos apreciados solo porque son cosas mundanas. Y no me refiero únicamente al éxito en gran escala. Me refiero a las menudencias de a diario, a lo que sucede en el seno de las familias o de los vecindarios. Me refiero a la falacia fundamental de la cristiandad constantiniana, a ese intento de escoger medios anticristianos para alcanzar metas cristianas. Eso cuando el único propósito de la Iglesia es traer a Cristo al mundo, algo que solamente es factible con los medios de Cristo. Así de sencillo es, pero si lo hacemos, los ricitos se extenderán de maneras inimaginables, absolutamente inimaginables. Ahora bien, si intentamos lo contrario, traerle a Él, a Cristo, al mundo sin emplear sus medios que no corresponderán con los fines, estaríamos sembrando maíz para cosechar trigo. No llegaríamos a ninguna parte. Les dejo ahora rogándoles que consideren lo siguiente: que nuestra tarea es ser gente eucarística. Hemos de adelantarnos y presentarnos como miembros de la congregación de fieles del Cordero de Dios, y hemos de adorarle y ensalzarle hasta finalmente recibirle, llenarnos de él y de un momento a otro ser como él, optando por sus medios. No hay otra manera de renovar la faz de la tierra. Cada vez que abandono los medios de Jesús, cada vez que rehúso ser fiel a Jesús, estaré ocupándome de mí mismo, pero no de salvar al mundo. Nada estaría contribuyendo para salvarlo. De manera que las consecuencias de escoger cualquier medio que no sea de Cristo son claras. Estaríamos metiéndonos en callejones sin salida. Recordemos a John Mackenzie, quien dijo, como ya le he citado: actos que no son como los de Cristo carecen de valor moral. De eso hablamos aquí. La salvífica energía de Dios no penetra en la historia humana si no la llevan actos como los de Cristo de un momento al otro y al otro. Son los únicos que pueden producir esos ricitos invisibles. Objetarán ustedes, si actúo así, empleando los medios de Cristo, saldré mal parado. Me pisotearán, me robarán, se mofarán de mí, me dará vergüenza, no encontraré empleo. Pero yo les respondo: la tarea es sencilla. Actúen cristianamente y dejen que Dios se haga cargo de las consecuencias. Más claro no canta un gallo. Recuerden lo que dijo la Madre Teresa: lo que me interesa es ser fiel, lo que interesa a Dios es tener éxito. Sean fieles a los medios de Jesús de un momento al otro y al otro. Permitan que Dios obre por conducto de ustedes que tratan de vivir como el Cordero de Dios. Dejen que Dios les use para salvar al mundo de un momento al otro y al otro. La vida de quienes así actúen llegará hasta donde no pueden imaginar.
Vuestro asunto y el mío solamente es ser fiel. Dios se encargará del éxito, pero hemos de ser fiel a sus medios.